La barba descuidada, sucia de sangre, el rictus de la boca entreabierta como si su última exhalación hubiera sido un grito. Los ojos tienen ese velo grisáceo de la muerte, abiertos, mirando. ¿A qué o a quién? Está desnudo, atado a una silla. Su sexo cuelga débil entre las piernas abiertas y por encima de él un costurón que asciende hasta el esternón mal cosido que deja entrever lo que hay en su interior. Las Madres, cuarto título de la saga Elena Blanco. Carmen Mola, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Hola, ¿qué tal? Pues un gustazo teneros aquí de nuevo. Pregunto, ¿qué hay detrás de esa cicatriz? Pues detrás de esa cicatriz hay una barbaridad, como siempre en las novelas de Carmen Mola, hay una salvajada. Creo que leyendo la solapa ya es suficiente, o sea que no hago spoilers, pero detrás de esa cicatriz hay un hombre al que le han sacado parte de los intestinos y de todo lo que tiene dentro para meterle algo. ¿Qué es ese algo? Pues hay que leer la novela. Exactamente. Poco tiempo después, a solapar. Yo no he destripado nada contando mi introducción, pero eso ya lo contáis vosotros. Poco tiempo después aparece otro cuerpo, en este caso es un asesor fiscal. El título es Las Madres, entonces, aunque no desvelemos nada, la búsqueda, esa investigación es, en un principio, primero saber quién se ha cargado a estos dos de momento y también a las madres. La brigada de análisis de casos tiene ya un bagaje desde que empezasteis a escribir esta historia. En ese bagaje hay un desgaste, los personajes han ido madurando, ha habido golpes de sufrimiento, estrés, silencio, pérdida. Son personajes que van creciendo, van madurando, como digo, y va pasando tiempo. Va a haber alguna... pérdida, algún cambio entre ellos, y eso lo van a sufrir. Sí, yo creo que lo bonito de que las novelas de Elena Blanco, que ya vamos por la cuarta, ya es una tetralogía, es que te permite ir seriando un poquito las vidas de los personajes. En cada novela hay un caso autoconclusivo, por supuesto, pero en esta recogemos a los personajes de la BAC ya con más recorrido. Esto tú decías de más... hablabas un poco del dolor de algunos personajes de Elena Blanco y de Zárate. Ambos son personajes marcados por una pérdida. La de Elena, la de su hijo, y Zárate, la de su padre. Sí. Estas pérdidas están muy presentes en las madres, ambos focos de dolor, y se produce entre ellos una especie de colisión, ¿no? Aquí se produce una explosión. Digamos que el momento de dolor, yo diría que en el caso de los personajes principales de Elena y de Zárate, alcanza un momento de clímax. Entonces la relación de ellos se pone en jaque, y es casi la parte personal más importante de esta entrega, es la relación de Elena y Zárate y cómo estas dos ausencias tan importantes en sus vidas respectivas, cómo les han marcado y cómo les han, digamos, dañado como para tener una relación de pareja normal, ¿no? ¿Se puede recuperar el alma de dos personas tan heridas, sí o no? Eso es parte de lo que cuentan las madres, tanto en los personajes principales como, ojo, en la trama principal. Eso es. Hay mucha violencia contra la mujer. Yo creo que todo tipo de violencia, o sea, no solamente abusos, palizas, insultos, secuestro. Una mujer siempre es un negocio. Bueno, por desgracia, a veces es un negocio, no siempre es un negocio, por suerte, pero a veces la mujer se convierte en un negocio, y es algo que hemos ido trabajando en las diferentes historias de Elena Blanco, y es como la violencia y la explotación se ceba con determinados sectores más débiles, en teoría, ¿no? Por un lado la infancia, en otras novelas, y los niños y tal, y la mujer, ¿no? Y entonces en el caso de las madres retratamos algo que nos parece extremo, o sea, que nos parece como una especie de aberración de la realidad, ¿no? Que pueda llegar a suceder, que por desgracia sucede, que existe, no ha sido una invención absoluta por nuestra parte, y nos parecía interesante sacar ese tema, ¿no? O sea, mostrar ese lado más perverso de una realidad y cómo viven esas mujeres, ¿no? Bueno, y esa capacidad de sufrimiento, ¿no? Ante las situaciones límite, ¿no? que siguen estando ahí a pesar de todo. Sí, esa capacidad de lucha, ¿no? De reconstruirse, de intentar a pesar de todo salir hacia adelante, aunque en las madres es muy difícil salir hacia adelante teniendo en cuenta todo lo que pasa, ¿no? Sí.
Cada criminal construye su historia y encuentra lógica a sus actos, por muy horrible que nos parezca, ¿no? ¿Cómo se viaja a esa mente? ¿Cómo se puede adentrar en esa mente para intentar comprender por qué lo hace? Yo creo que es nuestro trabajo, o sea, que nuestro trabajo es ponernos en el lugar de quien queramos escribir, sea una mala persona, como puede ser un criminal, o sea una buena persona, sea un hombre o sea una mujer, sea un anciano o sea un niño. Entonces tienes que intentar hacer un ejercicio de empatía, incluso cuando la empatía parezca absurda, o sea, ¿cómo vas a estar de acuerdo con un psicópata? ¿Cómo vas a tener empatía con un psicópata? Pero yo siempre creo que una de las cosas que tiene que hacer, una de las habilidades que tiene que tener un escritor es ser capaz de defender una cosa y la contraria. Y que en los dos casos parezca real, o sea, parezca que estás de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, bueno, pues tienes que intentar ponerte, como se decía antiguamente, en los zapatos de esa persona, y tienes que ver dentro de todo el proceso que lleva pues a que justifique sus propios actos criminales. Tienes que buscar un resquicio, una grieta donde tú puedas meter esa luz sobre lo que está haciendo. Y bueno, hay veces que cuesta, hay veces que es terrible, y que lo tienes que ver casi desde el cinismo, pero si haces bien tu trabajo lo terminas encontrando. Ponerte los zapatos de ese criminal y ponerte los zapatos también de esa investigación, ¿no? Porque hay muchos temas morales, hay muchos conflictos, ¿no? Sobre todo cuando quieres llegar a un punto determinado de la investigación y chocas constantemente con límites, por muy brigada que seas. Sí, yo creo que lo interesante de cualquier historia que construye un escritor está precisamente en abrir esos abismos morales, que no esté todo cantado, que el lector tenga incluso que posicionarse un poco dentro del debate que va surgiendo, ¿no? Del trasfondo del tema. Esta novela tiene un tema muy potente. No sé si se puede decir o no, de momento no sabemos si lo que tú quieras. Dilo. Yo encantada que lo digas. Estamos así como callados, pero al final hablas de forma tan crítica que no puedes desarrollar ni una idea. Se hace muy complicado. Sí. Bueno, sí, aquí se habla, el tema es el de los vientres de alquiler. Ese es un tema, controvertido, que está hablando precisamente de lo que decías tú antes, de la explotación del cuerpo de la mujer, que se puede explotar vía prostitución, pero se puede explotar también vía vientres de alquiler. Bueno, eso es un tema en el que el lector puede ser que no tenga una opinión muy definida, incluso puede ser que el autor, la autora, los tres que estamos aquí, no la tengamos tampoco muy definida, porque tú al escribir haces una exploración y yo creo que la manera buena de escribir es explorar y lanzar preguntas más que ir tú con las respuestas y con todo mascado como dando una pequeña lección, ¿no? al lector. Nosotros no damos ninguna lección, vamos mostrando esta realidad controvertida, pues dejémoslo ahí, y nos gusta que sea el lector el que tenga que rellenar los huecos y poner algo de su parte. Sí, vais creando conciencia, pero al mismo tiempo vais planteando que el lector pues tenga también capacidad de juicio, sí, más que posicionarse. Sí, no hablamos tanto nosotros, hablan los personajes. Por supuesto. Y entonces los personajes, sí. Cada uno tienen opiniones distintas, o enfocan, ven de manera diferente lo que está pasando, y entonces al final es eso, es una manera de plantear un dilema moral. Además, ya que has abierto el tema de los vientres de alquiler, es una cosa que no se contempla en España. Por eso quizá el lector cuando se adentre en la novela, aparte de todo la parte más abrupta y la parte más dolorosa, también se cuestionará ese tema, ¿no? Que es un tema de actualidad, ¿no? Supongo que se cuestionará sobre todo pues eso. Pero yo es que creo que a los primeros que nos ha pasado es a nosotros. O sea, yo cuando empezamos a escribir esta novela nunca había pensado en los vientres de alquiler, o sea, no tenía ninguna opinión formada sobre el tema, sí sabía que existía el dilema, pero tampoco se me había ocurrido pensar en esto. Y es después, cuando empiezas a escribir la novela y empiezas a ver las posturas de los personajes, cuando tú empiezas a tomar postura. Y yo acabo con una postura no muy categórica. O sea, evidentemente los vientres de alquiler, tal como se plantean en nuestra novela, son un horror. De otra manera lo son.
Ahora tengo una opinión, Ya. pero al principio tampoco la tenía. O sea, al principio tenía la opinión que puede tener cualquiera de, no, hay países donde es legal, luego... Exacto. Y bueno, ahora ya no tengo esa opinión, pero eso ya depende del lector, cada uno que tenga la que quiera. Parte de la ambientación está casi toda en barrios pobres, la renta per cápita es mínima. Es verdad que ahí no vive la gente que no puede elegir, la gente que, bueno, pues que tiene una capacidad de poder sobrevivir mínima. Pero es verdad, apuntáis que no, ahí viven casi todos los pobres, pero no todos los malos. Los malos están repartidos por toda la ciudad, independientemente de la zona en la que estén, claro. Sí, sí, los malos pueden vivir Los en malos cualquier pueden parte, vivir en cualquier las víctimas suelen vivir en las zonas desfavorecidas. Así es. Bueno, el Madrid que nosotros mostramos en nuestras novelas intentamos que no sea un Madrid de postal, digamos, de los no lo sitios es. más turísticos. Y, no, somos 3 madrileños, bien por adopción o bien porque la vaca es de donde pace, no de donde nadie. Los 3 podemos decir que somos madrileños, aunque hay Lorca, Alicante, Madrid, somos 3 madrileños. Nos gusta nuestra ciudad y nos gusta enseñarla, pues sus rincones también, los rincones donde efectivamente habita más la desigualdad o se nota más la desigualdad. Rincones en los que viven vecinos que ven muchas cosas, escuchan, algunos prefieren callar, otros lo cuentan, y en todo ese conjunto de personas están las mafias policiales, que también tienen su aquello. No quiero decir más. Bueno, en Las Madres empezamos a escarbar un poquito en este tema, ¿no? Sí, habéis estado ahí con la piqueta, bien. en una historia de una brigada de policial poco ejemplar, al menos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más interesante de todo eso es también cómo ha ganado peso en la novela el personaje de Reyes, que es un poco el personaje más implicado en esta historia, que a nosotros, bueno, es un personaje que nace en La Nene, que nos parecía, bueno, lo disfrutamos mucho cuando escribíamos La Nene y nos parecía que podía seguir creciendo, ¿no? Que tenía todavía muchas cosas que contar. Y entonces el cómo ha crecido Reyes en Las Madres, bueno, estamos muy contentos de ese desarrollo de personaje. Infiltrarse. Perder tu vida propia y intentar no ser descubierto, porque claro, te tienes que meter de lleno, ¿no? Iba a decir en ese personaje, pero no, en la vida real es así. Que conste que nosotros no sabemos si eso existe. Bueno, no sé, yo creo que lo vemos tan a diario. No, sí, y además es uno de los puntos de partida de la novela, o sea, cuando empezábamos a hablar de Las Madres, todavía no había madres, pero sí que había un personaje infiltrado. O sea, sí que queríamos ver esa forma de cambiar de vida, tomar una nueva identidad, tener que ocultar lo que eres. Y entonces partimos de ahí y llegamos a Las Madres, en un proceso de esos que nadie sabe cómo pasa, ¿no? Pero que empiezas un día a la hora del desayuno diciendo, ¿y si hacemos algo infiltrado? Y acabas un mes después con una historia de vientres de alquiler. ¿Qué era la carretera del miedo? La carretera del miedo era en Mediodía 2, ¿no? Sí, era desde las Barranquillas hasta... O sea, desde donde el depósito de coches hasta las Barranquillas había allí, era como de 500 metros, y entonces había gente del resto de la ciudad que iba a recoger su coche y tenía que atravesar esos 300, 500 metros, no me acuerdo exactamente cuánto era, en un mundo que se asemejaba mucho a las películas estas de zombies que vemos. Y entonces lo peor que le podía pasar a alguien en ese momento era que el coche se le calara, porque podía quedarse sin coche, sin todo. De yonkis, de gente, pues, de los machacas, de los traficantes y todo eso, y entonces era un punto de Madrid complicado. Lo sé. Sí. Se te ha parado el coche en la carretera. Sí. Luego igual fuera de micrófono. Luego es todas estas zonas, bueno, yo lo imagino, he podido visualizar lo que apuntáis también, ¿no? Ese soterramiento en el que se edifican casas con pista de pádel y piscina. Es el contraste brutal de soterrar todo lo que se ha vivido ahí en una época determinada.
Arrancáis también con Ciudad Juárez. Una mujer, ser mujer supone vivir siempre en peligro de muerte. Es una ciudad súper peligrosa. En Ciudad Juárez sí, desde luego. Sí. ¿Tú crees que hay personajes que viven en la violencia y la sufren y al final te convierten en alguien que no eres? Sí, sin duda. Sobre todo en Ciudad Juárez o en algunos lugares de Latinoamérica, eso lo han contado muy bien escritoras como Fernanda Melchor, lo difícil que es salir de la violencia cuando es como tu vecina. Estás todo el rato, desde niño, habitando un mundo en el que las normas casi morales o los recursos vitales, los modos de salir adelante están tan abajo, tan cercanos al barro, a la violencia, que es algo normalizado. Entonces es muy difícil escapar de ahí cuando es lo que estás mamando todo el rato. En España no tenemos una realidad así tan violenta, aunque nosotros como Carmen Mola escarbamos en los lugares donde sí puede estar pasando algo así. En este caso, en Las Madres no es ese tipo de violencia de Ciudad Juárez o de algunos sitios de Latinoamérica. Es más, estamos hablando de la corrupción policial, sobre todo, de las mafias que explotan a las personas más vulnerables, en este caso a las mujeres también extranjeras, inmigrantes que vienen engañadas. Bueno, estamos explorando todos esos territorios porque en España también existen esas cloacas y esos lugares de los que es muy, muy difícil escapar para una persona sin recursos. Sobre todo porque, el arranque, aunque sea en Ciudad Juárez, arrancáis con temas de santería, de ritos. Dice restablecer el orden y la armonía tras un suceso traumático. Se pretende con ese tipo de, como digo, de santería, ¿no? Sí, la santería está muy presente en México, en Cuba, ¿no? Tiene relación con algunas historias de narcos mexicanos y todo eso. Yo creo que en el caso del personaje que lleva toda esa parte de la historia es una necesidad de entender el mundo, ¿no? Y entonces a veces uno, cuando no es capaz de comprender lo que está pasando, necesita buscar una explicación mágica. Y con eso sostener la realidad, que es un poco terrorífica, que tiene alrededor, y eso es lo que hace un poco ese personaje, ¿no? Basándose en esa mitología que es la de los orishas y la santería y todo eso, construye un hilo lógico para ella, ¿no? Que lo necesita, cualquiera necesita una lógica dentro de su vida y una sensación de esto sucede por algo, ¿no? No simplemente porque me hayan tocado malas cartas. Y entonces eso es lo que hace ese personaje, de ahí ese origen, que nosotros plantamos en México, también en Ciudad Juárez, porque nos parece como la hipérbole, ¿no? de la mujer como mercancía, ¿no? De la mujer como producto de venta. Y entonces nos parecía que todo encajaba en ese personaje, y un poco también hilando con algo que comentabas antes, de a la hora de crear personajes buenos, malos, todos necesitan su lógica, y a veces esa lógica es muy alucinada. Pero creo que para entender determinados comportamientos uno tiene que meterse dentro de la cabeza de esos personajes y entender por qué han llegado, cuál es su razonamiento para hacer las cosas que hacen. ¿Amar y proteger se convierte en una necesidad entre tanto muerto? Entre tanto muerto y en la vida real, ¿no? O sea, amar y proteger es lo único que nos define como seres humanos. Entonces, nosotros en las novelas tratamos también de reflejar eso, pero vamos, no lo veo muy anormal. Somos unos románticos, ¿eh? Debajo de toda esta capa de sangre. Sin desvelar nada, al hilo de esta pregunta hay una frase muy bonita, además creo que muy real, que dice: si él supiera que tanto como ella me va a dar a mí, yo voy a darle a ella. Yo eso no lo sé escribir ahora. Sí. No, pero es verdad que el punto en el que nosotros colocamos una historia como esta, de explotación de mujeres en vientres de alquiler, hay submundos ahí feroces que salen. A nosotros sí que nos interesa contar que los afectos al final en este mundo tan descarnado, tan deshumanizado, se imponen como de una manera imperiosa, ¿no? Una necesidad imperiosa para poder sobrevivir a la vida. De hecho, los personajes principales, que son Elena y Zárate, es como si intuyeran que eso es lo único que les puede rescatar ya de ese desgaste del que hablabas tú al principio, de hastío ya vital, de joder, es que estamos metiéndonos en unos mundos tan oscuros
que necesitamos el amor para equilibrar nuestra vida o para ser rescatados de todo eso. Los personajes parecen estar más necesitados que nunca de eso. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es ver si eso es tan sencillo como hacer así, y ya lo tengo, no creo. O a lo mejor ya no podemos. No creo. Le advertimos que las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de la audiencia, o si hay un atascazo en la autopista, siempre es en las dos direcciones, pero el accidente grave solo se ha ocurrido en una de ellas. ¿Por qué nos atrae tanto la brutalidad de una muerte? Bueno, yo creo que es la cercanía, ¿no? O sea, el querer ver. Es algo que forma parte de todos, ¿no? La muerte, el dolor es algo que sabemos que nos puede pasar y creo que verlo genera esa tentación, ¿no? Esa sensación de quiero estar cerca, no quiero vivirlo, evidentemente, pero creo que hay como un asomarse al abismo que todos tenemos un poco de esa parte de voyeur hacia la violencia, es lo que sucede. O sea, cuando vemos un telediario, ¿cuáles son las noticias que mejor le funcionan? A lo mejor la noticia es una estupidez, pero tengo las imágenes. No, claro. Y entonces veo a alguien que está cruzando una carretera en Minnesota y lo atropella, no sé, un camión. Eso es noticia solo por el hecho de tener la imagen, ¿no? Por ese impacto de la violencia, de esa realidad tan terrorífica. Eso por un lado. Y luego por otro lado porque también da visos de realidad a cosas que de otra forma no la tendrían, ¿no? Es un poco este debate de qué se hace con la violencia, con las imágenes de la violencia en una guerra, por ejemplo. ¿Enseñamos o no enseñamos los cadáveres? O lo que pasó sigue pasando con la inmigración. Enseñamos los cadáveres de los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo. Pues al final uno tiene la sensación de que eso, que nos atrapa de alguna forma un poco perversa, también da un sostén de realidad a lo que está pasando. No son solo palabras, hay gente muerta, gente que tiene nombre y apellido y que tiene una historia detrás, ¿no? Entonces, bueno, no rehuir de esas imágenes de violencia creo que es importante a la hora también de ser conscientes del mundo en el que vivimos. Es un poco lo que sucede, bueno, con el sustrato este de las madres, de la historia que hablamos de los vientres de alquiler. Creo que acercar la realidad más extrema que pueda tener eso a España, a nuestros personajes, a todo esto, creo que es una manera también de darle de ser conscientes de qué es lo que hay detrás. Sí, bueno, y la forma en la que se inicia la novela, que te quedas sentada y no quieres levantarte hasta que no sepas qué ha pasado, pero cuanto más brutal y más real, porque mostráis la realidad tal cual es, yo creo que es un acierto. O sea, no hay adornos, tampoco hay entretenimiento en esa imagen o en lo que ha ocurrido. O sea, no os deleitáis con lo que hay, lo mostráis tal cual. Y yo creo que esa brutalidad, esa realidad es la que te hace querer seguir leyendo, o es lo que realmente yo creo que es lo que te atrapa. ¿De qué se nutre Carmen Mola? De lecturas, de los telediarios, de la imaginación, y sobre todo de la discusión entre los tres, de que uno plantee una cosa que ha visto en un telediario, que lo ha leído en un periódico, y que entonces entre los tres empecemos a discutirla, y la imaginación, el hilar esto con aquello otro que vi, acabes, pues lo que decimos siempre, que una idea que a las 10 de la mañana pues es de una manera, a la hora de comer ha cambiado totalmente, se le han aportado cosas, y de esa discusión, o sea, eso que muchas veces nos dicen, pero es que escribir entre tres, bueno, pero es que escribir entre tres es una cosa que tampoco nos parece tan complicado, pero lo bueno realmente es discutir entre tres, y cada uno ir aportándole una idea nueva, una capa más, y entonces ir trabajando en capas. O sea, empezamos con una idea inicial y a uno se le ocurre una cosa, a otro otra, otro dice esta no, pero se me ocurre esta otra, y acabamos pues teniendo una historia que creemos que es mucho más compleja y mucho más atractiva. Yo creo que sí. Bueno, pues Las Madres, brutal, intensa y reflexiva. Yo creo que sobre todo reflexiva. Creo que es la que más reflexión va a dar a los lectores. Más pues que sí, pensar. me gusta que digas eso,
pero a mí me gusta la literatura. Nosotros, nuestro principal mandamiento, ya sabes, que es no aburrirás, ¿eh? Queremos entretener. No, para nada. Queremos entretener al lector y queremos que, no sé, que se metan en una lectura que les atrape. Sí. Eso es lo que más nos interesa. Pero yo creo que la literatura está muy bien que deje un pozo en el lector, que haya algún tema que te obligue a reflexionar. Exacto. No solo el tema de si vientres de alquiler sí o no, que eso está ahí, por supuesto, sino también hasta cómo se equilibra en la vida el dolor con el amor, con los afectos, cómo hay que integrar las partes, los claroscuros de la vida y a pesar de todo seguir adelante. Esto es algo que nuestros personajes llevan haciendo desde la primera novela. Creo que ahí hay algo de reflexión sobre la vida que está bien, aparte del tema central, que en este caso pues, es un tema de debate pues, controvertido como es el de los vientres de alquiler. Desde luego, desde luego. Pues muchas gracias a los tres, ha sido un placer. Gracias. Gracias a ti.